generalísimo Sebastián Francisco de Miranda, venezolano universal, ilustre, luchador por la libertad, político, militar, diplomático, escritor e ideólogo. Es considerado el precursor de la emancipación de Hispanoamérica contra el Imperio Español. Participó en la Guerra de Independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa y la Guerra de Independencia Hispanoamericana, siendo líder patriota y gobernante de la Primera República de Venezuela. Es el único americano que tiene su nombre grabado en el Arco del Triunfo de París, ubicado en la capital francesa. En el 2016 se le otorgó el grado post-mortem de almirante en jefe, que representa el máximo título de un oficial en ejercicio de la Armada Nacional Bolivariana, con motivo del bicentenario de su fallecimiento. Bienvenidos a nuestro programa Quiero Saber, donde conoceremos a un venezolano que a través de sus ideas y acciones fue defensor de Venezuela e Hispanoamérica del Imperio Español. ¿Qué tal, Andrés? Hola, Ariana. Vamos a recordarles a quienes nos ven seguirnos por nuestras redes sociales, en Instagram y TikTok como @ViveTVOficial. Hoy tenemos como invitada a la profesora Carmen Borges, filósofa, historiadora y escritora, apasionada de conocer los hechos ocurridos en el pasado, para lograr ser lo que somos hoy, un pueblo libre, soberano e independiente. Bienvenida, profesora. Por cierto, tenemos unas preguntas anotadas para usted. Caramba. Profesora, sé que usted se ha dedicado a conocer y estudiar la vida del general Sebastián Francisco de Miranda, un venezolano al que todos debemos admirar. Yo quisiera comenzar preguntándole, para que un hombre o mujer crezca con ideas de igualdad y libertad, tiene que tener desde niño una formación. ¿Qué cree usted que ocurrió en la niñez de Miranda para ser el hombre que fue? Pues te diré que Miranda, en la vida que llevó, en la sociedad en la que vivió, no podía tener ideas de igualdad, porque era una sociedad basada en la exclusión. Toda la sociedad estaba compartimentada por secciones como estancas, pues. No podías pasar de una clase social a otra clase social porque estaba prohibido por la corona española. Es decir, Miranda no pudo sentir lo que era igualdad hasta ya bastante mayor cuando llega a España. En ese momento, toda la sociedad estaba dividida por clases sociales de acuerdo al color de la piel y de acuerdo a las propiedades que pudiera tener la persona, a su nivel de riqueza. Entonces, los privilegiados eran los blancos peninsulares, los que llegaban directamente de España a América. Esos eran los que tenían el derecho a ejercer cargos políticos o tener posiciones de distinción social en ese momento. Luego seguían los descendientes de esos peninsulares nacidos en América, que es lo que se llamó blancos criollos o mantuanos. Mantuanos porque sus mujeres eran las únicas que tenían derecho a portar mantos cuando entraban a las iglesias. Y por debajo de ellos se dividía en múltiples clases sociales de acuerdo a los colores de la piel. Había pardos, había morenos, había negros, había esclavos, había indígenas, etc. Y mientras más descendías en cuanto a color de la piel, menos derechos podías tener. Y Miranda, en este caso, si bien el padre de él no nació en América, porque nació en las Islas Canarias, los canarios eran considerados por los peninsulares como blancos de orilla, es decir, blancos de inferior calidad. Y entonces Miranda, hijo de ese canario, aunque nace en Caracas, nace sin derechos, como si lo podía tener un hijo de algún mantuano, de algún propietario de haciendas, de algún propietario de esclavos, es decir, alguien que tuviera bastantes bienes de los cuales enorgullecerse. Entonces, difícilmente se podría decir que él va a aprender sobre igualdad en la colonia, porque la colonia estaba asentada, era sobre la desigualdad. Claro. Hablemos de su niñez, de sus estudios, de su formación académica.
Al igual que nuestro libertador, Simón Bolívar, tuvo maestros que hoy en día reconocemos. O sea, Miranda tuvo notables maestros en su niñez. No podía tenerlo, hija, porque su condición social se lo impedía. Es decir, Bolívar lo tuvo porque Bolívar era hijo de un señor que descendía directamente de los peninsulares. Su abuelo llegó a América directo desde la península española. Y de allí, bueno, nació su padre y de su padre, pues, nace él. Por lo tanto, él sí tenía derechos de tipo económico y tenía posibilidades de recibir una buena educación, porque su familia tenía dinero. Por eso le podían pagar maestros privados. Pero Miranda, como repito, era un blanco de orilla, un blanco que se dedicaba a oficios que ellos llamaban viles o inferiores. Entonces, ese padre de Miranda, que se dedicaba a la venta de telas o al amasijo de harina, es decir, molía trigo y vendía la harina para hacer pan, él no tenía ningún derecho dentro de esa sociedad colonial tan excluyente. Por tanto, Miranda lo único que pudo hacer fue ingresar a las escuelas que en ese momento había solo para niños blancos, porque ninguno de piel oscura tenía derecho a ingresar a esas escuelas. Entonces, él ingresa porque su piel era blanca, pero no tenía el dinero para tener maestro privado. Entonces, lo que sigue es lo que se enseñaba en general a los jóvenes del momento. Eran situaciones muy diferentes. Muy Sí. diferentes, muy diferentes. ¿Y existen registros académicos, Sobre Miranda, sí, claro. sí, Sí, que se puedan porque disfrutar está- las personas en museos? Sí, una vez se hizo aquí una exposición cuando el bicentenario de la expedición libertadora de Miranda, se hizo una gran exposición en la Galería de Arte Nacional. Y allí se exhibieron facsímiles de sus notas en lo que se llamaba universidad, pero que no era realmente una universidad, era una especie de como de bachillerato superior que existía. Y estudiaban ahí artes, estudiaba retórica, estudiaba Sagradas Escrituras, eso era lo que se estudiaba en ese momento. Y se mostró la lista de los alumnos en donde figuraba su nombre, Sebastián Francisco de Miranda. Ahí también aparecía otro Miranda que se sospechó que era un hermano de él, que también estudiaba allí. Y eso se mostró en esa exposición. Igual su certificado de haber completado esa educación y otros muchos papeles que tenían que ver con la vida de Miranda. Ok, profesora, excelente conversación, pero vamos a un pequeño corte y ya volvemos. A este programa Quiero Saber, acompañados de la profesora Carmen Borges. Ya volvemos. Estamos de vuelta en este programa Quiero Saber, el día de hoy dedicado al general Sebastián Francisco de Miranda. Andrés y yo tenemos la grata compañía de la profesora Carmen Borges. Andrés, yo te quiero preguntar, ¿cómo te sientes de tener a la profesora aquí con nosotros? Para mí es un honor poder conversar con la profesora Carmen. Sé que se ha dedicado a estudiar este prócer de la independencia hispanoamericana, como lo es Francisco de Miranda. Qué bien. Yo también me siento muy honrada de estar siendo entrevistada por unos chicos tan inteligentes como ustedes. Qué bueno. Hablemos sobre los viajes de Francisco de Miranda. Yo quisiera preguntarle qué lugares importantes ha visitado y qué influencia le dejó esos viajes. Eso sí es una pregunta que va a meritar mucho tiempo, porque Miranda recorrió casi que el mundo entero. ¿Y saben por qué lo recorrió? Porque él desde 1783, cuando servía en el ejército del rey de España en ese momento, había participado en la batalla de independencia de los Estados Unidos, cuando esas colonias norteamericanas se independizaron de su imperio, que era Inglaterra. Y allí él tomó la decisión de dedicarse por entero y por el resto de su vida
a luchar porque las colonias del sur, es decir, por las colonias de la América española, se hicieran también independientes del Imperio español. Y como tal se autoimpuso una tarea. Él tenía que prepararse para ser la persona digna de dirigir ese proceso de independencia. Y para ello tenía que comenzar a conocer otros modelos políticos que existieran en el mundo. Y decidió entonces desertar. Es cuando deserta del ejército real, vuelve a Estados Unidos, donde él había luchado apoyando la independencia de esas colonias, se entrevista con los que hicieron esa independencia, con Washington, con Jefferson, con varios de ellos, y desde allí entonces él, dándose cuenta cómo se había forjado esa independencia, comienza a tomar nota para realizar su propio proyecto de independencia para la América Española. Y en 1783, una vez que él toma esa decisión, concibe que esas colonias del sur, esas colonias españolas, al independizarse debían constituir una sola nación que ocupara todo el territorio que ocupaba España en el momento. Es decir, desde el sur del río Mississippi en el norte hasta la Patagonia, al final de Argentina, al sur de nuestro continente. Y esa nación, una vez que sería una sola nación, es decir, todas las provincias españolas constituirían una sola nación, para la cual él inventa un nombre, sería el nombre de Colombia. Es decir, y desde allí él comienza a desarrollar su proyecto de que se hiciera realidad esa Colombia, que iba a ser todas las colonias españolas libres, independientes y unidas como un solo gobierno. Pero, ¿quién tenía la idea de Colombia? ¿A quién se le había ocurrido eso? Solamente a él. Y entonces, ¿cómo se plantea él y cómo puedo yo dirigir ese proceso? Tengo que estudiar, tengo que prepararme. Y se dedica entonces a viajar. Se va primero a Inglaterra, que era donde había una monarquía parlamentaria, que era una forma de gobierno distinta a la monarquía absoluta que reinaba en España. Entonces conoce cómo se manejaba allí la política, cómo los parlamentarios eran los que tomaban las decisiones de las leyes que se imponían y el rey simplemente aprobaba o no aprobaba. Cosa distinta a España, donde el rey era la única autoridad que podía decidir las cosas. De Inglaterra se dedica entonces a viajar por el resto de los países de Europa. Se va primero a lo que es hoy Alemania, donde estaba lo que se llamó entonces el momento el reino de Prusia. Visita eso, después baja al sur, pasa por Italia, pasa por Grecia, pasa por países que en ese momento, que ahora ya tienen otro nombre diferente, visita el Imperio Otomano, lo que es hoy Turquía. De allí se va a Rusia, al Imperio Ruso, donde estaba Catalina de Rusia. De allí pasa a Noruega, a Dinamarca. Es decir, visita aproximadamente unos 34 países en el momento. Y en cada uno de ellos él iba aprendiendo cosas, y además iba denunciando la situación real que pasaba en América. Porque España había hecho correr la voz que en América todos eran felices bajo su dominio. Y Miranda les dice que eso no es así, que hay un régimen muy duro, donde la gente de menor dinero no tiene posibilidades de nada, que la Inquisición controla el pensamiento de todos y que los americanos querían ser libres. Y entonces fíjate, todo eso va él llevando un diario de viaje de todas las experiencias que va teniendo, las ciudades por las que iba pasando, las personas con las que hablaba, con los que discutía, va adquiriendo conocimiento cómo se organizaban esas sociedades, cómo era su sistema político, es decir, se va preparando él mismo, aprendiendo de lo que se llamaba en el momento el gran libro del universo, de todo lo que competía a las habilidades humanas, al conocimiento humano, etc. Entonces todo eso sin duda influyó muchísimo para las tareas que él luego va a desempeñar. Y una pregunta, ¿qué obstáculos tuvo que enfrentar Miranda durante esos viajes?
Me imagino que todo no fue fácil. No fue nada fácil y tuvo que enfrentar muchísimos obstáculos. Sobre todo la persecución que el gobierno español le hizo durante todos esos viajes por todos esos países europeos y que la siguió vigilando y persiguiendo hasta el día que logró capturarlo en La Guaira en el año 1812. ¿Por qué? Porque Miranda comenzó a cuestionar el tipo de gobierno que España ejercía en América. Comenzó a darse cuenta de que España lo que hacía era aprovecharse de las riquezas de América para su propio provecho. Y comienza a cuestionar también la dirección política que se ejercía sobre nuestra América. Y eso despertó la sospecha de sus superiores. Comienzan entonces a establecer vigilancia sobre lo que él hablaba, con quién se reunía, qué libros leía, etc. Y en unos problemas que tuvo durante su servicio en el Ejército Real y que no tenemos tiempo de tratar aquí, el rey emite 2 órdenes de arresto contra Miranda y lo declara reo de Estado. Al mismo tiempo, la Inquisición, que era la que vigilaba el pensamiento de las personas, lo que hablaban, lo que decían, y que estaba vigilando también cualquiera que se desviara de su sumisión absoluta al rey de España, la Inquisición también le abre un juicio a Miranda. Entonces, cuando él decide desertar del Ejército Real, que se va a Estados Unidos, inmediatamente tanto los agentes de la Inquisición como los capitanes generales que representaban a España en América comienzan a vigilarle sus pasos, a seguirlo. Le envían espías para que vigilen con quién habla, dónde va, etc. Y eso se mantuvo durante el resto de la vida de Miranda. Cuando Miranda hace su viaje por Europa, todos iban pendientes de Miranda. Incluso cuando llega a Rusia, el rey de España le hace llegar una orden de captura de Miranda, se la hace llegar a la emperatriz Catalina de Rusia y le dice que tiene un traidor en su reino, que haga el favor que lo detenga y se lo envíe. Pero Catalina, que era una mujer muy inteligente y que había tenido problemas ya con el gobierno español por la posesión de la costa oriental del Pacífico, se niega a entregarlo y le dice al rey, mire, olvídese de eso, Miranda no le va a hacer a usted ningún daño porque está bastante lejos de España. Entonces, ella, para protegerlo además, lo designa coronel del ejército ruso y le encarga a sus embajadores en toda Europa que lo protejan por donde quiera que él vaya. Y eso lo salvó muchas veces a Miranda de ser capturado por los agentes españoles. Es decir, siempre estuvo cuidándose, vigilando que no le estuvieran persiguiendo. Siempre estuvo al borde de ser llevado a prisión por algún agente de estos españoles. Es decir, no fue una vida fácil como algunos pretenden pintarlo a Miranda, de que andaba de corte en corte disfrutando de la vida. No, señor. Él era buscando apoyo para su proyecto emancipador y cuidándose las espaldas de ser capturado por un espía español. Entonces, como ves, todo proyecto que vaya por la liberación de los pueblos amerita que la persona que lo dirige, que la persona que lo quiere ejecutar, tenga que estar cuidándose de los enemigos de ese proyecto. Estamos de vuelta en este programa que para mí es especial, dedicado al generalísimo Francisco de Miranda. Yo me imagino que debe ser difícil mantener buenas relaciones en medio de la lucha por la independencia. Por supuesto, como ya les referí, Miranda enfrentó muchísimos problemas y escapó muchas veces de ser capturado. Pero así como había personas que los perseguían, sobre todo los agentes del gobierno español, hizo también muchos amigos que apoyaron su proyecto emancipador
que lo ayudaban económicamente a trasladarse de un lugar a otro y que le daban como fuerza para que siguiera en esa lucha, porque fue un hombre que supo entenderse muy bien con los intelectuales de su época, con los músicos de su época, con los científicos de su época. Miranda era un hombre prácticamente autodidacta y de una mentalidad excepcional. Todos los temas del conocimiento humano le atraían. Tan pronto se interesaba por una pieza de música, cuando hablaba con el compositor Haydn, por ejemplo, como se interesaba por la clasificación de las plantas cuando visitaba algún botánico del momento, o cuando se reunía con un historiador, entonces le planteaba le planteaba problemas que le permitían a él comparar la historia de América con la historia de Europa. Y así fue conociendo muchísimas personas que lo admiraban, que decían de él que era el hombre más amante de la libertad que habían conocido. Incluso se dice que Napoleón dijo de él que era un Quijote sin locura y que tenía fuego sagrado en el alma. Es decir, su personalidad era una personalidad muy fascinante, así como despertaba odios por parte del Imperio Español, despertaba admiración en el resto de las personas. Entonces, así él iba andando por ese universo que él quería conocer, del cual, como les dije antes, él llevaba notas de todo. Sabemos todo eso que él hizo porque él lo dejó registrado en su archivo, un archivo que tiene 63 volúmenes, muy grande, pero que ya está digitalizado, ya está en la web. Ustedes lo pueden consultar. La dirección es www.franciscodemiranda.org. Allí está todo lo que él hizo, todo lo que pensó, todo lo que dijo de uno o de otra persona. Lo que no esté allí es invención ya de algunas personas que tienen así como alguna mala querencia con él y que intentan desprestigiarlo. Pero para eso está su archivo que habla por él. Y conoció a músicos, repito, conoció a científicos, conoció reyes, conoció príncipes, conoció historiadores, conoció poetas, conoció gente de teatro. Él llevó un relato de todas las piezas de teatro que había en la época, quiénes actuaban, quiénes no actuaban. Es decir, es una enciclopedia viviente que deja su registro en ese archivo. Profe, yo le quería preguntar algo que investigué. Yo investigué que Miranda era el único americano que tenía su nombre en el Arco del Triunfo. ¿Eso es verdad? Claro que sí. ¿Por qué? Porque Miranda, como les dije, se plantea su proyecto de emancipación de las Américas. Y en eso él necesitaba apoyo político y apoyo sobre todo económico para organizar lo que va a ser la primera expedición libertadora contra el dominio español en América. Es la expedición con la que él llega, primero intenta por Ocumare y luego desembarca en la Vela de Coro. Esa fue la primera expedición libertadora contra el dominio español en América. Para armar esa expedición él pasó muchos años. Le pidió primero ayuda al gobierno inglés. En 1790 se entrevista con el primer ministro inglés, William Pitt. Y Miranda expresa algo que hasta el momento nadie había dicho. Nadie había adquirido conciencia de eso, que América había sido constituida como oprimida. Es la primera manifestación de la conciencia de la opresión que encontramos en escrito alguno de todo ese periodo. Empieza negociaciones con el gobierno inglés para armar la expedición. Pero ¿qué pasaba? Que el gobierno inglés, como siempre estaba en disputa con el gobierno francés, con el rey francés antes de la Revolución Francesa, y estaba en disputa con España, cuando las situaciones entre esos países se ponían álgidas, le decía a Miranda, te voy a ayudar con la expedición. Y daba órdenes de que buscaran, que sí, que ya estaba el dinero para los barcos, ya estaba el dinero para las armas, ya estaba el dinero para contratar los tripulantes de esos barcos, etc. Pero se hacía por casualidad las paces
con España o con Francia, cambiaba de parecer y dejaba a Miranda pues en el aire. Y eso molestó mucho a Miranda. Cuando se da la Revolución Francesa en 1789 y después se establece el gobierno revolucionario francés, Miranda ya está decepcionado de Inglaterra porque le ofrece ayuda y nunca la cumple, y se va a Francia, a la Francia revolucionaria, donde ya el rey, ya habían acabado ya con la monarquía absoluta y ya el rey Luis XVI ya había sido ejecutado. Entonces se va allí y le ofrece a los revolucionarios franceses ayudarlos a vencer a las fuerzas militares que están viniendo de las monarquías que circundaban a Francia, pero que luego, una vez que se triunfara contra esas monarquías, la Francia revolucionaria lo ayudara a independizar su América. Y Francia acepta, y por eso Miranda va a ocupar cargos militares muy altos en la Revolución Francesa. Primero va a ser mariscal de campo, después va a ser lo equivalente a general en jefe. Y cuando termina su servicio allí, que por cierto no fue muy armonioso porque siempre en proceso revolucionario surgen muchos conflictos, surge una corriente más radical que la otra, se cambiaban salían los girondinos y entraban los jacobinos a mandar, y en una de esas Miranda es enviado a prisión, está como 15 meses preso, pero después lo dejan en libertad, y así fue su vida durante esa revolución. Pero más tarde, cuando ya después de Napoleón, que empiezan hacen un arco del triunfo, que es el que hoy está allí en la avenida Charles de Gaulle, al final de la avenida Charles de Gaulle, y allí comienzan a poner los nombres de las personas que habían contribuido al triunfo de la Revolución Francesa. Y el único nombre no francés que está registrado ahí es el de Francisco de Miranda. El único al que Francia le reconoció toda su entrega y su valor militar en esa lucha por la revolución. Fíjense cuán grande fue Miranda en ese momento y en contraste con cuán poco nosotros lo hemos valorado aquí en Venezuela. Entonces es hora de rescatar y de devolverle a Miranda el honor que Miranda merece por todo lo que hizo por nuestra patria y por los pueblos libres del mundo. Nuestro compañero Endry fue a la calle a ver qué se conoce sobre el general Sebastián Francisco de Miranda. Veámoslo. Gracias, chicos. Nos encontramos en el casco histórico de Caracas. Acompáñame a conocer qué tanto las personas saben sobre el general Francisco de Miranda. ¿Usted conoce a Francisco de Miranda? Claro, ¿quién no conoce a Francisco de Miranda? Todos los venezolanos conocemos a Francisco de Miranda. Francisco de Miranda fue el prócer que inspiró a Simón Bolívar a lograr tantas cosas. Un venezolano ilustre, universal, va más allá de nuestra frontera y está catalogado en la época de independencia por ser uno de los venezolanos que más despertó dentro de las filas patriotas, y su campaña en el exterior fue formidable. Este fue un gran líder, un gran luchador. Uno de los más grandes hombres de la historia de nuestro país. Es uno de nuestros grandes venezolanos, el cual estuvo en todos los movimientos preindependentistas. Nuestro gran precursor de la independencia de Venezuela. Luchador patrio, es muy importante darle a conocer a todos que Francisco de Miranda es valeroso. ¿Cree que fue un buen líder? Excelente y estupendo líder. En la historia lo dice, y eso está escrito. Gracias a nuestro generalísimo Francisco de Miranda, pues toda Latinoamérica vive en libertad, ¿no? Pienso que fue inspiración para Simón Bolívar. ¿Sabe si existen monumentos o lugares en honor a Francisco de Miranda? No. Francia. Allá lo quieren como tú no te imaginas. Inspirado al nombre de él, como lo que es el Parque del Este, actualmente ahorita se llama el Generalísimo Francisco de Miranda. Y tenemos bibliotecas también, tenemos expediciones, tenemos muchas cosas inspiradas
y plazas también. Está la avenida Francisco de Miranda, está el Arco del Triunfo en Francia. Hay sitios donde hay estatuas, avenidas, calles en nombre de nuestro gran prócer Francisco de Miranda. Si le pudiera hacer una pregunta a Miranda, ¿cuál sería? ¿Qué sentía él por el Libertador? ¿Cuál era el compromiso que él sentía? ¿Cuál era la hermandad que él sentía por nuestro Libertador? ¿Cuál sería la mejora para nuestro país? Es interesante cómo la historia dejó huellas en nuestro país. Sigamos aprendiendo sobre los hechos de nuestros próceres. La verdad es que poco estudiamos a los hombres y mujeres que dieron la vida por nuestra independencia. ¿Será que eso es lo que han querido? Mucha gente lo ha querido, hija, mucha gente. Y sobre Miranda, la ignorancia que existe sobre Miranda, en parte se debe a que su archivo, donde él dejó el testimonio de todo cuanto había hecho en su vida por la libertad de nuestra América, ese archivo estuvo perdido durante 112 años. Y en ese periodo se inventaron muchas historias sobre él, historias muy negativas, historias que intentaban desvalorizar su acción, primero porque lo desconocían todo lo que él había hecho, y luego porque, quién sabe, algunos pensaban que solamente podía haber una sola figura que representara la libertad, y esa figura era Simón Bolívar, y todos los demás perdían como importancia. Sin embargo, hoy día ya no se puede estar aludiendo a eso para ignorar a Miranda, porque el archivo está en la web. Desde hace ya varios años está ese archivo en la web. Se acaba de crear el Instituto de Estudios Francisco de Miranda, que ya comenzó a dar conferencias sobre Miranda en cada una de las fechas emblemáticas de su accionar. Y es necesario además, y en eso sí creo que no se ha hecho mucho, que las escuelas, que los maestros comiencen a ver a Miranda con otros ojos. Entonces, se les recuerda por la bandera, pero Miranda es muchísimo más que la bandera, porque esa expedición de 1806 que llega a la vela de Coro, no es que llegó y él armó una expedición para traer la bandera, la clavó y se fue. No, cuando Miranda arma esa expedición, cuando Miranda llega a la vela de Coro, él llega incluso ya con constituciones redactadas para esa patria que van a ser libre una vez expulsado el ejército español. Ya él concibió desde 1783 el nombre de Colombia como nombre para toda la América meridional liberada. Ya él está decidido a establecer la igualdad en nuestro territorio, que me preguntaste al comienzo si él había aprendido igualdad en su época viviendo en Caracas. No, él es el primero que dice que todos los nacidos en América son americanos independientemente del color de la piel y de su origen social. Todo eso ya lo tiene él. Él trae una proclama, una proclama dirigida a los habitantes del continente colombiano, alias Hispanoamérica, es decir, a esa que llaman Hispanoamérica, pero cuyo nombre verdadero es continente colombiano o Colombia. Y esa proclama él la pega en la Catedral de Coro, en las puertas del Cabildo. Es decir, él llega con un plan político muy bien desarrollado. La bandera a la que él ya había diseñado para esa Colombia libre, efectivamente se iza en el Fortín San Pedro una vez que él pone pie en tierra. Y esa bandera ya la habían capturado los españoles cuando intentó desembarcar en Ocumare, que le capturaron 58 de los tripulantes, capturan unas banderas, capturan proclamas y ejecutan a varios de los prisioneros y queman esa bandera en la Plaza Mayor, es decir, en lo que es hoy Plaza Bolívar. Ya eso había pasado. Pero entonces cuando él llega a la vela, que tiene éxito, ocupa territorio durante 13 días, declara que ese territorio que ocupa entre la vela y Coro es territorio independiente de España e iza la bandera. La bandera es el símbolo de la América libre y unida en una sola república. Entonces no es que él llegó solo con un amarillo, azul y rojo y ya, no, ese amarillo, azul y rojo significa todo eso que les he contado
que había en su mente y que él logra hacer realidad. Entonces, lamentándolo mucho, muchas personas simplemente le atribuyen a Miranda la bandera. Igual cuando él participa en el Congreso Constituyente del 5 de julio de 1811. Piensa que Miranda lo único que hizo fue firmar el Acta de Independencia. No, Miranda se incorpora tarde a ese Congreso y es el que va a hacer que los demás diputados entiendan que no se puede esperar ni un día más para declarar la independencia. Él es realmente el artífice de que la independencia se declare el 5 de julio de 1811. Con eso les digo todo lo que hay que aprender de Miranda. Por eso los invito a ustedes que están interesados en la historia, que investiguen, que se conviertan en adalides de eso, que le enseñen a sus compañeros quién fue realmente Francisco de Miranda, un hombre al que toda América le debe en parte la libertad que luego Bolívar va a hacer realidad. Pero Miranda lo pensó para toda la América. Se carteaba con revolucionarios de todas partes, de Argentina, de México, de Nueva Granada, de Brasil, etc. Fue un hombre muy, muy importante en su época. Y esa expedición, y con esto cierro la pregunta, y esa expedición tuvo tanta importancia en el momento, esta que aquí decimos, no, trajo la bandera y se fue. Esa expedición tuvo tanta importancia en el momento que fue primera plana de los diarios de la época durante todo 1806. En el New York Times, en el Chicago Tribune, en el Times de Londres, en los periódicos de Barbados, de Jamaica, de Trinidad, de Inglaterra, de España. En todo eso, el acontecimiento de ese año fue la expedición libertadora de Miranda. Fíjense qué grande es Miranda y qué poco lo conocemos. Profe, Miranda se casó y tuvo hijos, pero ¿en qué momento de su travesía ocurrió eso? Ya esa relación que él tuvo con Sarah Andrews, se llamaba la madre de sus hijos. Tuvo dos hijos, Leandro, que es el mayor, y el otro se llamó Francisco. Leandro tenía unos 2 o 3 añitos cuando él sale en 1805, tenía 2 años, de Londres para armar la expedición libertadora que intentan que primero inicie en Estados Unidos y que luego va a completar en la recién independizada Haití. Tiene 2 años cuando él sale de allá. Y la esposa estaba embarazada cuando él también sale. Entonces, su segundo hijo, llamado Francisco, nace mientras él está en plena expedición libertadora. Entonces, esos 2 niños después vinieron a Venezuela en 1824, ya hombres, por supuesto, ¿no? Uno de ellos, Francisco, se incorpora a los ejércitos patriotas, que todavía había luchas por allí, y va a servir bajo el mando de Rafael Urdaneta. Lamentablemente, en una batalla que hubo en lo que era Nueva Granada en el momento, hoy la que asumió el nombre de Colombia, en Nueva Granada, este hijo de Miranda muere en una batalla. Pero su otro hijo se dedicó al periodismo, fue el primer gerente del primer banco inglés que se estableció en Venezuela, y fue además muy dinámico en las cuestiones diplomáticas. Fue el último embajador de la Colombia que se crea con el Congreso de Angostura en 1819, el último embajador de esa Colombia en Londres, iba a ser el primer embajador de la Venezuela que renace una vez que se disuelve esa Colombia. Es decir, tuvo mucha presencia en nuestro país y en toda América. Fue embajador también en Lima. Después sí regresó a Londres y va a morir bastante viejo, como de 84 años. Vamos a un corte y ya volvemos con este programa tan interesante dedicado al precursor de América, Francisco de Miranda, en compañía de Ariana y de la profesora Carmen Borges. Ya volvemos.
estamos de vuelta en este programa que para mí es especial, dedicado al generalísimo Francisco de Miranda. Hoy Andrés y yo tenemos la compañía de la profesora Carmen Borges, historiadora, filósofa y escritora. Ahora yo quisiera preguntarle cuándo y por qué le dan el título de generalísimo al Francisco de Miranda. Yo me imagino que es más importante que general. Bien, para llegar a ese punto de poder explicar por qué le dan el título de generalísimo, tendríamos que retroceder un poquito cuando se establece la primera junta de gobierno en Venezuela, el 19 de abril de 1810, motivado a que el Fernando VII, el rey español, estaba preso por parte de Napoleón. Y en América hubo una reacción de crear juntas de gobierno en defensa de los derechos de ese Fernando VII a seguir gobernando América y en rechazo, en consecuencia, de que Napoleón fuera el que tomara esa iniciativa respecto a nuestra América. Sin embargo, eso lo hacen los peninsulares que estaban allí y los mantuanos, es decir, los blancos criollos que tenían ciertos medios económicos de subsistencia. Ellos son los que establecen esa junta de gobierno, porque ellos se declaraban fieles al rey de España y por lo tanto ellos iban a crear esa junta de gobierno para que los franceses no vinieran a gobernar y ellos mantener ese cargo hasta que Fernando VII estuviera libre. Entonces, esa junta de gobierno el 19 de abril no tiene todavía propósitos independentistas, es solo mantener el poder para Fernando VII. Sin embargo, unos meses después, en vista de que Inglaterra estaba ahora apoyando a España y contra los franceses, entonces envían a Simón Bolívar, al joven Simón Bolívar, porque era muy joven en ese momento, al joven Simón Bolívar, a Andrés Bello como secretario y a López Méndez a Inglaterra. ¿A qué los envían? A que traten de hablar con el gobierno inglés a fin de que mantenga por lo menos la neutralidad respecto a lo que está pasando en América y en España. Entonces, le dan además a Bolívar una instrucción muy importante: no se junte con el traidor Miranda. Es decir, porque para esos miembros de esa junta de gobierno, Miranda seguía siendo un traidor porque 4 años antes había intentado con la expedición libertadora acabar con el dominio de ese rey al que ellos ahora estaban defendiendo. Sin embargo, cuando Bolívar llega a Londres, era la primera vez que él visitaba Inglaterra, no le queda más remedio que buscar la ayuda de Miranda para poder hacer contacto con las autoridades inglesas. Y es así como se conocen. Bolívar llega a fines de junio y está allí como hasta mediados de septiembre. Podemos imaginar todo lo que hablaron Miranda y Bolívar en ese momento. Entonces, ya fines de septiembre, Bolívar decide emprender el regreso, se quedan en Londres López Méndez y Andrés Bello, y Miranda, a quien Inglaterra no le da pasaporte para que salga, lo tenía allí retenido porque conocía la posición tan radical que tenía Miranda con respecto a España y no quería Inglaterra perjudicar esa relación que ahora tenía con España. Entonces lo retienen, pero finalmente Miranda logra que le den el pasaporte para salir y llega a Venezuela en diciembre de 1810. Sin embargo, en ese momento la Junta de Gobierno no lo quiere dejar desembarcar. Llega a La Guaira el 10 de diciembre y todavía va a tener que esperar allí como 3-4 días más para que lo autoricen a desembarcar. Cuando llega, Bolívar, que sí había llegado primero y que es un revolucionario de verdad, junto con José Félix Rivas, que es otro revolucionario de verdad, ellos sí están apoyando a Miranda. Y el pueblo en general salió a recibir a Miranda, lo recibe en hombros, porque ya se conocía que Miranda sí quería liberar a todos los esclavos, sí quería la igualdad de las personas y por lo tanto el pueblo va y lo apoya, porque ellos estaban siendo discriminados por los ricos de Caracas, entonces lo apoya. Eso va a provocar que se plantee ante el Cabildo de Caracas
que se haga una revisión de todos los cargos que habían hecho contra Miranda cuando ocurrió la expedición en 1806 y que se borren de los archivos del Cabildo todas las cosas negativas que se habían pronunciado en ese momento contra Miranda. Y efectivamente van a destruir muchos de esos papeles que no solamente acusaban a Miranda de traidor, sino papeles que también revelaban que ellos mismos, los criollos, habían puesto dinero de su bolsillo para pagar al que trajera la cabeza de Miranda vivo o muerto. Entonces allí hay una especie de arreglo interno, hacen desaparecer muchos de esos documentos y entonces como para demostrarle a Miranda que él estaba siendo bien recibido y sabiendo además su experiencia en la Revolución Francesa, donde él había sido el equivalente de general en jefe, entonces ahí le conceden a Miranda el título de generalísimo de la República. Al momento todavía no hay conflictos, no hay reacciones militares de parte de los realistas que vivían en Venezuela, pero sí le conceden a Miranda ese título como para equivaler al que ya Francia le había concedido. Por eso le dan ese título de generalísimo. ¿Cuántos hombres formaban parte de las tropas de Miranda que llegaron a la vela de Córdoba? En su primer intento por ocupar la costa tenía unos 200 hombres. De esos le capturan hombres en el sentido de tripulación, que era la que manejaba el barco, y los barcos, porque fueron tres, el Leander, como ustedes saben, la goleta Bacchus y la goleta Vi. En Ocumare le capturan las dos goletas y solo logra escapar el Leander con Miranda que iba dentro de ese Leander. Allí esos 200 hombres incluían no solamente soldados, sino también la tripulación, que era la que mantenía el barco, la dirección del barco, la que hacía la comida, la que mantenía la vida dentro de esos barcos, 200 hombres. Le capturan 58, 10 de los cuales son ejecutados a los pocos días y los demás condenados a trabajo forzado en diferentes prisiones que España tenía en América. Luego, cuando él logra escapar en el Leander, decide irse a buscar apoyo de los ingleses, de la Armada inglesa que dominaba en el Caribe. Sobre todo a una persona que había sido su amigo en Londres, que era el almirante Cochrane. Y Cochrane era el jefe de la Armada inglesa en el Caribe y tenía su cuartel principal en Barbados. Llega hasta Barbados, le plantea a Cochrane lo que él quiere, que lo ayuden a rearmar la expedición, porque él no renuncia a desembarcar en tierra americana. Él no renuncia a su proyecto de emancipar estas tierras. Entonces, Cochrane le dice que lo apoyará, lo envía a Trinidad, que también en ese momento estaba en poder de los ingleses, y en Trinidad él logra al final reclutar unos 500 hombres en total, y trae como 14 naves, entre barcos grandes y barcos más pequeños. Lo apoyan muchos barcos ingleses con tripulación inglesa, que son incluso los que van a facilitar el desembarco en la vela, porque se desató una tormenta esa noche. Él quería desembarcar el 2 en la noche, pero la tormenta fue muy fuerte, se tuvieron que esperar hasta que amaneciera y es cuando desembarcan entonces el 3 de agosto en la vela. Y con eso, no sé, me imagino que saben lo que ocurre, o vendrá una pregunta sobre lo que ocurrió, ¿me puedo adelantar? Sí. Resulta que tanto las autoridades españolas del momento de la vela de Córdoba, ya habíamos dicho que él era un perseguido por el reino español, que era un reo de Estado, etc. Entonces el capitán general de ese momento, Guevara Vasconcelos, ese Guevara Vasconcelos había recibido ya información del embajador de España en Estados Unidos que Miranda había salido en una expedición y que no se sabía dónde iba a desembarcar. Y entonces ponen en alerta a todas las capitanías generales de España en toda la cuenca del Caribe. Si donde él se fuera a asomar, ahí lo estaban esperando. El mismo espionaje que lo siguió por Europa durante todos esos años. Ese mismo espionaje funciona en esa época. Y Guevara Vasconcelos ordena
a las tropas de la región, tanto a las que estaban acantonadas en Coro como a las de Maracaibo, que era el lugar más cercano, que estén alertas en las costas y que si llegan a ver a ese traidor Miranda lo arresten de inmediato y lo envíen a Caracas. Entonces, de esa manera es como se prepara todo para que Miranda llegue. Pero junto a eso, junto a esa alerta militar que se hace, se desata una campaña de descrédito de Miranda, tanto por parte del propio capitán general por parte del gobierno español, como de la iglesia en ese momento. Y se le dice a la población que Miranda es un enviado de Satanás, que Miranda lo que viene es a robarle su riqueza, que viene a robarle sus mujeres, que viene a destruirlo y que por lo tanto deben abandonar la ciudad para que Miranda no haga nada de eso que trae planeado. Y por eso entonces la población abandona la ciudad. Pero además de ese miedo que le meten, la abandona por otras razones. Porque el capitán general dice que si él logra descubrir que alguien ha ayudado a Miranda de cualquier manera, así sea ofreciéndole un vaso de agua, ese alguien va a ser juzgado como traidor a la patria y sufrirá la pena de muerte. Entre tanto, los de la iglesia, los curas de la iglesia, dicen que el que ayuda a Miranda será excomulgado. Y la excomunión dentro de la religión católica significa que nunca podrás entrar al paraíso cuando te mueras. Es decir, que la amenaza es doble, pena de muerte física real mientras estás vivo y casi que una pena de muerte al morir porque te vas a ir directo al infierno. Entonces, ante esas amenazas, la población aterrorizada, tanto porque no sabe exactamente quién es Miranda, como por lo que ha dicho el capitán general de la iglesia, abandonan la ciudad y se llevan su riqueza y se meten al monte. Ahí España tenía unos cuantos, como 500 o 600 hombres, pero hasta esos militares españoles tenían miedo de Miranda. Y por eso Miranda desembarca con poca resistencia y estos se esconden para observarlo desde lejos, para ver qué está haciendo, qué piensa hacer Miranda, si revisa las casas, si se roba los tesoros, etc. Entonces, esas son las condiciones en las cuales Miranda va a enfrentar y no va a comprender, porque a él le habían hecho llegar informes de que en América, en Venezuela en particular, que se llamaba Tierra Firme, en ese momento, todos estaban esperando su llegada porque todos querían ser libres. Y cuando llega, no consigue población. Y entonces el gran dilema, si él hubiese conseguido apoyo, él continuó su viaje hasta llegar a Caracas o más allá, pero sin población que lo apoye, ¿qué hacía? Algunos indígenas que vivían allí sí lo apoyan, pero ellos no tenían la preparación de un soldado español que estuviera allí. Esas son las condiciones en las cuales él se enfrenta. Sin embargo, eso no le quita valor a esa expedición, porque fue la primera expedición militar contra el gobierno español en América. Y eso fue, entonces, más o menos es un resumen de lo que ocurrió en ese momento. Qué difícil fue la vida de Miranda, ¿no, Andrés? Muy difícil, hija. Casi que todo, como dice el refrán, todos los que quieren cambiar las condiciones de vida de una población porque se le violan sus derechos humanos, porque son explotados o porque son esclavizados, son víctimas del poder que en ese momento se está ejerciendo. Y sigue ocurriendo hoy día, lamentándolo mucho. Entonces, igual como Bolívar también tuvo que enfrentar muchas situaciones adversas. ¿Por qué? Porque quería llevarle la libertad a los pueblos de nuestra América. Entonces, sin embargo, eso no debe asustarnos ni debe hacernos retroceder, sino por el contrario. Uno sabe que está actuando por una causa noble y que esa causa merece el sacrificio hasta de nuestras vidas. Ok, profesora, excelente conversación, pero vamos a un pequeño corte y ya volvemos. A este programa Quiero Saber, acompañados de la profesora Carmen Borges. Ya volvemos.
quiero saber, el día de hoy dedicado al general Sebastián Francisco de Miranda. Andrés y yo tenemos la grata compañía de la profesora Carmen Borges. Andrés, yo te quiero preguntar, se ha desvelado que en los procesos de la lucha por la independencia, las mujeres también se sumaban a este proceso. Pero yo quisiera saber si había mujeres en las tropas de Miranda. Allí no hubo ninguna mujer. Sin embargo, Miranda se destacó por ser un gran defensor de los derechos de la mujer. Cuando él estaba sirviendo en la Revolución Francesa, incluso le exigió al alcalde Pétion, que era un revolucionario francés, alcalde de París, y le reclama que por qué las mujeres no tenían participación política en la revolución. Si la revolución venía a cambiar el orden de las cosas, pues la mujer tenía que ser reconocida igualmente como el hombre. Y que por lo menos debería ser consultada en todas las leyes que tuvieran que ver con su competencia, las leyes que tuvieran que ver con la educación de los hijos, con los trabajos que las mujeres podían hacer. Es decir, siempre fue un gran defensor de los derechos de las mujeres. Aunque en la tripulación ninguna mujer se enroló, porque todos los que se enrolaron fueron voluntarios. No era un ejército bien formado, no era un ejército obligado ni nada, sino simplemente hizo un llamado y los que se enrolaron fueron todos hombres. ¿Cuál fue la receptividad de los habitantes con la llegada de Miranda a la vela de Coro? Ellos se salieron de la ciudad, abandonaron la ciudad por el miedo que les había sembrado tanto el gobierno español, acusándolos, en caso de que lo ayudaran, de ser traidores a la patria y traidores al rey de España, y por lo tanto los amenazó con pena de muerte. Y también asustado por lo que le decía la iglesia, de que serían excomulgados y condenados a las penas del infierno. Por eso la población de Coro no sale a recibirlo. Sin embargo, y ligando con lo que tú decías, hay dos mujeres esclavas negras que cuando Miranda abandona la vela de Coro, ellas piden a Miranda que las lleve en el barco para huir de la esclavitud. Y Miranda las lleva, y cuando llega a Aruba, donde hace escala para surtir de agua a la nave, él les da una carta de liberación, las declara libres de todo dominio. Eso se podía hacer. Entonces él les da esa carta, y con esa carta ellas más nunca fueron esclavas. Yo sé que antes el Día de la Bandera era el 12 de marzo, porque ahora es el 3 de agosto. Andrés, ¿tú sabes por qué? No sé. Hasta donde tengo entendido, porque él se quiso honrar el momento en que esa bandera es enarbolada en suelo patrio. En el momento se llamaba Tierra Firme. Y eso ocurrió fue el 3 de agosto, cuando Miranda desembarca. Han derrotado ya a los españoles que defendían el Fortín San Pedro, y en señal de victoria la bandera es izada allí para decir: esto es ahora territorio libre de América, esto es ahora territorio de Colombia. Y cuando se estaba celebrando el Día de la Bandera, el 12 de marzo, fue porque ese fue el primer día que esa bandera fue izada a bordo del Leander, del barco Leander. Ese barco estaba surto frente a las costas de Jacmel en Haití. Y de ese acto, de ese primer izamiento, hay un testimonio de uno de los marinos de ese barco, llamado James Vick, que dice: hoy fue izado el pabellón tricolor, que tiene los 3 colores primarios del arco iris. Es la única descripción real del tiempo de Miranda que existe sobre la bandera. Sin embargo, sobre eso se han tejido varias opiniones, que si Miranda se inspiró en la bandera de los incas, que si se inspiró en cosas que no vale la pena repetir aquí porque son de verdad despreciables esas comparaciones. Lo que sí debemos saber es que más bien Miranda, que conocía la teoría del color de Newton y que luego conoció la teoría del color de Goethe, un contemporáneo suyo, que mediante un prisma diversificaban la luz solar en colores, y se veía que de los 3 colores primarios, del amarillo, del azul y el rojo, surgían todos los demás colores que conocemos. Igual que de la ausencia de esos colores se produce el blanco, y de la fusión de todos los colores se da el negro.
Entonces, es muy apropiado pensar que es desde esas teorías del color que Miranda decide que su bandera sea amarillo, azul y rojo para que represente toda la diversidad cultural que hay en nuestra América y evitar confusiones con cualquier otra bandera. Además, en el momento en que se crea esa bandera, es la única bandera amarilla, azul y rojo que existía en el planeta entero. Yo sé que a los venezolanos nos han enseñado a recordar a Miranda en la cárcel de La Carraca, derrotado, en el exilio, enfermo. ¿Por qué cree que lo hicieron así? Porque hoy en día la imagen que nos dan en nuestros colegios es Miranda en su celda de La Carraca. Desgraciadamente ha sido así, hija, desgraciadamente. Y eso no tuvo la culpa el que pintó el cuadro de Miranda en La Carraca, Michelena, por supuesto. Él lo pinta porque se estaban celebrando, creo que 80 años de su fallecimiento, y entonces él decide, como era de su fallecimiento, pues él lo pinta en La Carraca. Sin embargo, como no existían tampoco muchos otros retratos de Miranda, y el cuadro realmente desde el punto de vista estético es un cuadro muy bien realizado. Y en ese momento, cuando él pinta ese cuadro, todavía no había aparecido tampoco el archivo de Miranda. Entonces se tenía la idea de un Miranda que había actuado a los comienzos de los años de la independencia y que había sido capturado en La Guaira, entregado a los españoles, y los españoles lo habían llevado a La Carraca, donde murió. Pero, sin embargo, hay que decir que sí ha habido luego, sí hubo luego cierta intención en reducir a Miranda a ese cuadro de La Carraca, porque con ello nos están mandando un mensaje subliminal, sobre todo a algunos sectores privilegiados de la sociedad venezolana. Es decir, que el que se mete a revolucionario termina preso o termina muerto en prisión. Entonces, eso tuvo esa intención. Afortunadamente hoy ya se comienza a conocer a Miranda, pero apenas se está comenzando a conocer a Miranda. Nuestra tarea es sustituir ese cuadro por la verdadera imagen de Miranda. El cuadro quedará ahí en la Galería de Arte Nacional como una gran obra pictórica, con la cual además Michelena ganó un premio en el concurso en el que participó con ese cuadro. Pero nuestro deber es más bien mostrar cómo cuando uno cree en principios que están más allá de su esfera personal, cuando uno cree en el derecho de los pueblos, cuando uno quiere que esos pueblos sean libres, dignos, que tengan la posibilidad de desarrollar un proyecto histórico propio, es cuando merece la pena que uno dedique todo su esfuerzo. Y eso de Miranda en La Carraca, eso fue una casualidad en todo caso, porque España, recuerden que les dije que España lo había declarado reo de Estado. Por lo tanto, cuando España le pone las manos a Miranda, ahí no había escapatoria ya, iba a terminar en esa cárcel. Pero es una imagen que tenemos nosotros que combatir y que impedir que se siga fijando en la mente, sobre todo de las nuevas generaciones. La nueva generación tiene que conocer quién fue realmente Francisco de Miranda. Antes de terminar, yo quiero decir, jamás he creído que pueda construirse nada más sólido y estable en un país si no se alcanza antes la independencia. Fueron palabras de Miranda antes de morir, y con ellas queremos que nos des un mensaje para que los niños y niñas empiecen a conocer nuestra historia. Es muy apropiado eso que acabas de citar de Miranda. Y en varias oportunidades mencionó algo similar a eso, porque es muy claro. Es decir, si no tienes independencia absoluta, si no eres verdaderamente libre, serán otros los que te digan lo que tú vas a hacer. Serán otros los que te impongan su forma de vida, su forma de pensar, su forma de actuar. Y eso ningún ser humano puede aceptarlo, porque todos los seres humanos nacemos iguales y en principio tenemos los mismos derechos, sea el lugar en que nazcamos, cual sea. Puedes salir en el Polo Norte, en el Polo Sur, en Asia, en América, en Europa, donde sea. Pero
todos los hombres y mujeres, todos los seres humanos, nacemos iguales y tenemos los mismos derechos. Por lo tanto, si no alcanzamos nosotros la independencia absoluta, nada de lo que hagamos va a reflejar nuestra verdadera manera de pensar, ni nuestra verdadera manera de ser, ni siquiera nuestra manera de crear arte, nada. Entonces, eso es algo que deberíamos nosotros fijarlo, cada venezolano, cada venezolana, cada persona nacida en nuestra América y cada persona nacida en cualquier otro país que esté sometido a la influencia de un imperio, deberíamos repetírnoslos cada día. Si no se alcanza antes la independencia absoluta, no tendremos nunca un país verdaderamente libre. Hemos terminado este programa. Quiero saber, para mí muy especial, ya que tuve la oportunidad de hablar con la profesora Carmen Borges. ¿A ti qué te pareció, Ariana? Muy interesante el programa de hoy. Me encantó aprender sobre Francisco de Miranda. No olviden seguirnos y comentar en nuestras redes sociales, en Instagram y TikTok, @ViveTVOficial. ¡Chao!